Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo, todos los jueves. Hoy episodio 122 y os voy a hablar de un tema cultural en España. Ahora os cuento un poquito más sobre qué os voy a hablar. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que tu cabeza va a explotar cuando estás viendo una película en español y no aparece ninguna de las palabras que has estudiado en tu libro, sino que aparecen cosas súper raras, expresiones súper extrañas, combinaciones de verbos con preposiciones que significan cosas totalmente diferentes a lo que pensabas? Bueno, esto es completamente normal. Esto es normal. ¿Por qué? Pues porque el vocabulario que se utiliza en las películas o en la vida real no siempre es el vocabulario que puedes encontrar en los libros. Obviamente hay muchas cosas que son pues vocabulario súper útil en los libros y que te van a ayudar, pero hay otras cosas que la verdad, pues bueno, no puede estar un libro actualizado al día, ¿no? O sea, 100% a cada expresión nueva, ¿no? Que aparece o cada forma de hablar que hay en general. Entonces, ¿dónde puedes encontrar este vocabulario? ¿Dónde puedes encontrar estas expresiones para intentar comprender la actualidad, el español que se habla ahora en España y en la calle, que es lo que siempre desde el primer momento pues os digo que vais a encontrar en mi club, en el Club Handy Spanish? El Club Handy Spanish es un club para hablar español. El objetivo es que hables español, que practiques cada semana conmigo. Cada día tenemos algo para que puedas trabajar tu español. Hay más de 54 clases en las que vas a poder aprender gramática útil para aplicar y además cada semana tenemos clases de conversación en las que una profesora te va a corregir y además te va a dar muchas ideas para que puedas aplicar en tu discurso, porque además cada semana tenemos un tema diferente. Es un club súper completo en el que vas a poder cada semana ir viendo tu avance. Así que bueno, si te animas, puedes suscribirte en handyspanish.com por solo 30 euros al mes. Vas a poder acceder a también una comunidad para poder hablar con otras personas que están en tu misma situación. Así que todo esto por solo 30 euros al mes en este momento. Te dejo aquí en las notas de este episodio el enlace para que puedas ir directamente a echarle un vistazo al club. Bien, ahora vamos con el tema de hoy que os he avanzado antes un poquito. Y es que os estaba diciendo que hoy me voy a centrar en un tema de cultura de España. Pero como sabéis, a mí me gusta empezar siempre estos podcasts con un 2x1 o con un 3x1 y en este caso, en realidad, en lugar de un 3x1 de vocabulario, lo que vamos a hablar es de palabras confusas. Podemos considerarlas 3x1 porque se escriben muy similar o también suenan muy similar, pero no significan lo mismo ni se escriben 100% igual, porque una tiene acento y la otra no. Ahora os cuento de qué palabras se tratan. En este caso son 3 palabras: río, río, río. ¿Cómo? ¿Cuál lleva tilde? ¿Qué significa cada una de ellas? Os cuento. Río, con acento en la i, es corriente de agua, es decir, el río Ebro, por ejemplo, o el río Guadalquivir en España. Si hablamos de otros países, pues podemos hablar, por ejemplo, el Rin pasa por Alemania o el Támesis pasa por Londres, por ejemplo. Esta palabra se escribe con acento en la i. Después tenemos río, sin acento en la i, sin ningún acento, R-I-O, que es la tercera persona del singular del pretérito indefinido del verbo reír. ¿Cómo? Sí. Cuando queremos hacer el pasado del verbo reír, sabéis que si formáis parte del club habéis visto la clase de los pasados, que hay una clase completa de los pasados, y os explico con mi propia metodología los pasados, y uno de ellos que os cuento es el ex, ¿no? Para mí es el ex. Bueno, pues es el indefinido. Si no sabes de qué hablo, te voy a dejar aquí también un enlace para que puedas consultarlo en la clase. Entonces, pretérito indefinido es compré, bailé, jugué, salí, canté, salté. No sé si he dicho salté ya, pero me gusta mucho saltar, creo. Siempre lo uso, no sé por qué. Creo que es un verbo que pocas veces lo veo en los libros utilizado como ejemplo, pero yo siempre lo pongo de ejemplo. No sé, en fin, cosas extrañas de una profesora extraña también. Bueno,
Os cuento, volvemos. Entonces, si yo digo, él se rió y después giró la cabeza, pues decimos rió, así, sin acento ni nada. El verbo es en indefinido y el verbo es reír. Y después tenemos un error común que es escribir río con el acento en la O, río, que no existe, aunque a veces se confunde un poco, pero no existe. Porque pensamos que el indefinido debería tener acento, porque como compró, bailó y jugó, por ejemplo, llevan acento en la última, ¿no? Jugó en la O, cantó en la O, jugué en la E, pues pensamos rió en la O. Y además suena genial. Pues no, se rió, no lleva acento. Así que muchísimo cuidado porque esto podría ser un 2 por 1 y al mismo tiempo una palabra confusa, porque la confundimos mucho escribimos mal, la escribimos con acento cuando no debería tenerlo. Esto de todas formas, sabéis que os dejo las notas de este episodio en handyspanish.com podcast. ¿Dónde está? En el footer. Si vais a la parte de abajo de todo de la página, vais a ver que pone podcast. Clicáis y vais directamente. Bien, en este podcast, como decía, os voy a hablar de algo muy hispano, vamos a decir, ¿vale? Si os digo, por ejemplo, Antonio José García Vázquez, ¿qué piensas? Muchos apellidos, ¿no? Muy largo el nombre, ¿no? Antonio es nombre, José es nombre, apellido, García, que es tercer nombre, primer apellido. ¡Pum! ¿Qué es esto, no? Pues eso. Otra vez, de nuevo, nos explota la cabeza. En este podcast ya es la segunda vez que nos explota un poco la cabeza, ¿no? Bien, pues aquí, en este caso, estoy segura de no sé si habéis visto algunas telenovelas o si habéis visto incluso algunas películas, os habréis dado cuenta de que los españoles tenemos dos apellidos. En realidad, el mundo hispano tiene dos apellidos. Y os voy a contar también algo curioso, algún cotilleo con respecto a este tema. Como os digo, los hispanos tenemos dos apellidos. No sé si te suenan a ti largos o no, déjamelo en los comentarios porque me gustaría saber cómo funciona en tu país. Quizás sea porque, además de tener dos apellidos siempre, también tenemos dos apellidos. O sea, normalmente tenemos sí o sí dos apellidos. Y después, a veces, tenemos dos nombres, no siempre. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, solo tengo un nombre, pero hay personas que tienen dos nombres y después dos apellidos. En total, 4 cositas. Entonces, los hispanos lo que tenemos es, por una parte, el apellido del padre y por otra parte, el de la madre. Lo tradicional, la costumbre, es primero poner el apellido del padre y después de la madre. Por ejemplo, atención, que esto es largo, atención. Focalízate ahora mismo solo en lo que estoy diciendo. Una pareja en la que el padre se llama Antonio José García Vázquez y la madre Lucía María Díaz González, si el hijo se llama Pedro, ese es su nombre, sus apellidos sería el primero del padre, que es García, y el primero de la madre, que es Díaz, porque la madre se llama Lucía María Díaz González. Lucía María es dos nombres, ahí son dos nombres, y después Díaz y González son dos apellidos. Entonces, el niño se llamaría, como digo, Pedro García Díaz. De hecho, dos de los apellidos más comunes de España. A pesar de ir el apellido del padre normalmente primero y después el de la madre, hoy en día se puede elegir. Es decir, hoy en día tú puedes decidir cuál va adelante, no hay ningún problema. Desde hace un tiempo tú puedes cambiar el orden y decir, no, yo quiero que mi apellido vaya adelante. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que si tú tienes una hija, al final el segundo apellido se termina perdiendo, porque al final los hijos siempre se coge el primer apellido de la madre y el primero del padre, entonces el segundo se termina perdiendo. Sin embargo, se conserva el del padre, que es el primero, durante mucho más. Como veis, en este caso, hemos dicho que el niño se llama Pedro García Díaz. Hemos cogido el primero del padre, que es García, y el primero de la madre, que es Díaz. Pero el orden es primero García y luego Díaz. Por lo tanto,
Si este niño en el futuro tiene otro niño, ¿qué ocurriría? Pues que cogerían solo García, el primer apellido, y el segundo del niño sería el de la madre. Entonces Díaz se perdería. Todo esto lo tenéis muy bien explicado en el episodio de hoy, que tenéis las notas siempre, hay todas las notas de todos los episodios, que es como casi una transcripción. Pienso que con vuestro nivel no necesitáis una transcripción, pero es muy útil poder seguir unas notas con las cosas más importantes explicadas. Así que sabéis que esto lo podéis encontrar en handyspanish.com y buscáis podcast, o directamente vais a Google y ponéis Handy Spanish Podcast y os van a salir todos con todas las notas, ¿vale? De los episodios. Entonces, como digo, claro, llegados a este punto pensando, bueno, es que si siempre ponemos el apellido del padre delante, la madre al final va a terminar perdiendo su apellido siempre. Bueno, pues por ese motivo, para dar las mismas opciones a todos, pues ahora se puede cambiar el orden. Si los padres están de acuerdo, pues ya está. Os cuento. Como dato curioso, también, ¿vale? Os voy a dar dos datos curiosos, un cotilleo y un dato curioso más bien. El dato curioso es que hace un tiempo Marta Ferrusola, que es la mujer del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, dijo que las personas que aspiran a ser presidentes de la comunidad deberían tener apellidos catalanes. Esto, claro, imaginaos, causó muchísimo revuelo, muchísimo debate, podríamos decir. Y, como sabes, los apellidos tienen significados, además, ¿no? Por ejemplo, los apellidos que terminan en EZ, como Martínez, Fernández, quiere decir hijo de. En este caso sería hijo de Martín o hijo de Fernando. Martínez, por ejemplo, o Fernández. Esto viene de la Edad Media, como dato curioso. Además, muchos de los apellidos también pues representan a oficios. Por ejemplo, zapatero, pues oficio de zapatero, ¿no? Por ejemplo. También hay algunos otros como herrero, también, pues el oficio de herrero. Entonces, muchos de ellos también son oficios. Es bastante curioso. No sé cómo funciona en vuestro país, contádmelo porque me parece que son cosas interesantes, ¿no? Saberlas. Y además, otra de las cosas que quería comentar es que existe el verbo apellidarse, que es tener un apellido. Se apellida García Martínez o García Díaz, solo porque es un verbo un poco rarito, ¿no? Apellidarse, la verdad. Y bueno, pues así, de hecho me cuesta hasta decirlo, apellidarse. Pues eso, es como tener un apellido, ¿vale? Si te está gustando este podcast, porfa, dale a las estrellitas en Spotify. Dame 5 estrellitas en Spotify. Ahora está disponible desde el móvil. Te lo agradezco muchísimo porque me ayuda un montón. Bien, y como dato, curioso, yo diría que es más bien un cotilleo, os voy a contar el caso de la influencer española María Pombo. En realidad su nombre completo es María Pombo Castellón. Es conocida por ser, influencer y modelo y tiene su propia marca de ropa, para poneros en contexto. Ella y su marido, que se llama Pablo Castellano, en realidad Pablo Castellano Cardaliagüet o algo así, es un nombre, un apellido bastante complicado de decir, para mí también, y tuvieron un hijo, que se llama Martín, ¿vale? Vale, tenemos la chica, el chico y su hijo. Antes de nacer, a través de unos papeles, echaron a suertes, fijaos esta expresión, echar a suertes, echaron a suertes qué apellido iría primero. O sea, dejaron al destino, al azar más bien, pues esta tarea, ¿no? De decidir qué apellido iba primero. Bueno, como podéis imaginar, pues María quería que el suyo fuera primero y Pablo que quería que el suyo fuera primero. Finalmente ganó Pablo y llamaron a su hijo, pues así, Martín Castellano Pombo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que Pombo en algún momento se perderá y Castellano pues perdurará un poco más en el tiempo. Si su hija es mujer, pues se perderá antes o después. Y si su hijo es un chico, perdurará más en el tiempo. Aunque, como os he dicho, esto puede cambiar porque el orden ahora se puede cambiar. Así que se puede alterar esto de alguna manera. Bien, y ya como última cosita que os quería comentar sobre los apellidos, es que existe una peli, que no sé si la habéis visto, que se llama 8 apellidos vascos. Es una peli de comedia. Es muy recomendable, pero también bastante difícil,
porque hace muchísimas referencias culturales, incluso para a veces los nativos hay cositas que se nos pierden, es como, uy, esto a qué hace referencia. Entiendo que igual para vosotros también. Pero bueno, podéis intentarlo, podéis intentar verla y yo creo que podéis al menos sacar algunas conclusiones, aunque no entendáis todo, no os frustréis, por favor, no os frustréis si no lo entendéis todo, es normal, tranquilos. A mí me pasa y soy española y en esta película en concreto me parece también hay cositas complicadas, ¿vale? Entonces, 8 apellidos vascos, está en Netflix, al menos en España, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver un poco la cultura, sobre todo del norte y del sur, con muchos estereotipos, pero es muy graciosa la peli, la verdad. En esta película, además, se hace referencia a que los vascos son personas que viven en el País Vasco, los vascos, ¿vale? En el País Vasco de España, ¿vale? Para no confundirnos. Pues se dice que tienen 8 apellidos, ¿no? Eso sí, en el DNI, es decir, en la tarjeta esta que tenemos de identificación en España, se llama DNI, aunque la verdad los españoles lo pronunciamos como DNI, DNI, DNI. Inténtalo tú. DNI, DNI. Bueno, pues esto, DNI. Entonces, el DNI en realidad es Documento Nacional de Identidad, pero decimos DNI. Y en el DNI solo aparecen 2 apellidos. Sería demasiado largo, ¿no? Si tuviéramos 8, bueno, sería 8 más 2 nombres, bueno, pues nada. Dicen que los 8 apellidos vienen de los abuelos también, o sea, de los abuelos, de los padres, 8 en total. Bueno, esto es un poco una broma que se dice allí en el País Vasco y al final, pues eso, que hay una película que se llama 8 apellidos vascos y que si no la has visto, pues te la recomiendo para que le eches un vistazo y creo que está disponible en todos los países en Netflix. Y antes de terminar este podcast voy a darle las gracias a Zazú, que nos dejó un comentario desde Italia que dice: me encanta aprender los 2 o 3 o 5 por 1 de cada episodio y 5 estrellitas. Muchísimas gracias, Zazú, por tu comentario en Apple Podcast. Si tienes un momentito de tu tiempo, por favor, déjame un comentario también en Apple Podcast porque me ayuda un mogollón. Y nada, ya sabes, nosotros nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis que los martes estoy en Instagram también a las 3 horas de España con una clase en directo. Así que o nos vemos en Instagram o nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast el jueves a la misma hora. Un besito y, por supuesto, feliz semana. ¡Chao!